Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes les da la bienvenida a la charla Mozart y Beethoven, un encuentro por medio de la música, junto al profesor Julio Garrido Letelier. Esta es una charla previa a nuestro concierto, al concierto de la Camerata, que por cierto ya tiene todas las entradas agotadas, pero que sin embargo parte de la misión de la Camerata es no solamente brindar este espectáculo a las personas, sino también dar un contenido, saber por qué estamos eligiendo tal o cual música o tal o cual compositor. Y bueno, esta charla viene a acompañar esa misión que tenemos como universidad, como extensión cultural, para poder transmitirles aquel contenido y aquella información. Quien nos acompaña el día de hoy para esta charla, Mozart y Beethoven, un encuentro por medio de la música, es Julio Garrido Letelier. Él es licenciado en composición musical por la Universidad de Chile, candidato a doctor en historia en la Universidad de los Andes y magíster en historia y gestión del patrimonio cultural en la misma institución. Así que muy bienvenido, Julio, a esta charla. Todo tuyo, el público del día de hoy. Yo te voy a pedir acá solicitar para reactivar audio. Ahí, muy bien. Y esta vez, por un tema técnico, yo iré acompañándote con con la presentación, así que voy a compartirte la presentación Muchas gracias, y tú Raúl. me indicas, sí. Bueno, eh, les doy la bienvenida y mis agradecimientos por reunirnos aquí esta tarde. Quiero agradecer especialmente a Josefina Tocornal, la directora de Extensión Cultural, a don Giovanni Panella, que es el director de la Camerata Uandes, quienes me invitaron a realizar estas charlas. También a Francisco Brunner, el jefe de proyectos musicales, y a Raúl Latorre, que en esta oportunidad va a apoyarnos con la presentación que estamos viendo ya en la pantalla. Espero. Bueno, Mozart y Beethoven, un encuentro por medio de la música. Mozart y Beethoven son dos titanes del canon musical europeo, dos gigantes de la historia de la música que son ineludibles para cualquier persona que se interese por la música clásica o por incluso por la historia de la cultura en general. Ahora bien, la música es un arte que especialmente en el pasado se solía transmitir de maestro a discípulo, de generación en generación. Entonces, en ese contexto, y sabiendo que la figura de Mozart fue tan influyente que la figura de Beethoven recogió música de Mozart, entonces es lícito preguntarse si es que acaso, ya que eran tan cercanos en el tiempo, Mozart llegó a aprender, o sea, más bien, Beethoven llegó a aprender de Mozart de una manera directa, se conocieron, tuvieron una relación discípulo-maestro, o cómo fue la influencia que Mozart ejerció en Beethoven. Entonces, vamos a intentar responder en esta charla a esta pregunta. En la primera parte vamos a hablar de la ciudad de Viena, un epicentro de la vida musical y cultural de Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. Luego vamos a repasar las figuras de Mozart y Beethoven, sus antecedentes biográficos, las anécdotas más curiosas de estos compositores. Y luego trataremos acerca de la relación entre estos dos músicos. Vamos a escuchar algo de música, por supuesto, y vamos a responder de la mejor manera a esta pregunta de cuál fue la relación que existió entre Mozart y Beethoven, dos compositores, dicho sea de paso, que van a ser interpretados en el próximo concierto, la próxima semana, de la Camerata Uandes, tal como Raúl nos adelantaba. Bueno, si están listos, comencemos. Vamos a la primera diapositiva, segunda diapositiva después de la portada. Ahí está. Viena, el crisol de la música europea. Yo creo que si pudiéramos equiparar lo que significaba Viena para la música de la mitad del siglo XVIII en adelante, es como Hollywood, la ciudad de Hollywood es para las películas. Aquí se reunían
los más grandes compositores, las figuras más relevantes de la cultura musical de la época. Ahora bien, Viena estaba pasando eh, por muchas transformaciones, especialmente con el reinado de José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que impulsó desde su ideario del despotismo ilustrado, impulsó muchas reformas, reformas en las instituciones, reformas sociales, eh, que de cierta manera aumentaron el poder del Estado, fueron reduciendo la injerencia de la Iglesia en la vida pública y al mismo tiempo empezó paulatinamente a generar un cambio en la manera en que los artistas, los músicos incluidos, se podían desenvolver en la sociedad. Antes de, antes de esta época, la verdad es que por muchos siglos los músicos tenían que ser protegidos. Había un sistema de mecenazgo, donde una persona de la nobleza mantenía una capilla, una orquesta y a la vez mantenía a los compositores que escribían la música de sus cameratas musicales. Entonces, la nobleza, de cierta manera, se apreciaba mucho que hubiera mecenas del arte y que tuvieran buenos músicos, buenas orquestas, buenos compositores. Los mejores compositores del mundo se encontraban en ese momento trabajando como servidores para algún noble. Durante la época en que estamos ahora tratando, mediados del siglo XVIII, esto todavía era así, todavía el sistema de mecenazgo era muy fuerte. Mozart trabajó bajo el sistema de mecenazgo, como vamos a ver, aunque pronto se independizó. Pero en esta época en Viena empezó a haber un cambio en la manera en que los compositores se desenvolvían. Muchos se atrevían a dejar la protección del mecenazgo para aventurarse en la vida musical secular pública, en espacios que hasta antes de esta época todavía no eran comunes o simplemente no existían como tal. Los salones aristocráticos, como ya venía diciendo, eran uno de esos espacios. Los músicos bajo el mecenazgo de la nobleza. En los salones no de la burguesía, sino que de los aristócratas, se practicaba la música, se escribían nuevas composiciones, se estrenaban nuevas composiciones ante un público selecto que entendía de música y por tanto podía apreciar estas obras. Em, pero paulatinamente fueron surgiendo los teatros, que empezaron a ser lugares donde la burguesía, la adinerada, y también progresivamente el bajo pueblo, si se quiere llamar así, podía acceder a espectáculos musicales públicos. Entonces, los teatros empezaron a ser negocios muy rentables en esta época y muchos compositores atraídos por la cantidad de dinero que se pagaba, por ejemplo, por una ópera que prometiera una buena afluencia de público, con la figura de los empresarios teatrales que encargaban estas obras, se vieron atraídos a viajar a Viena y dedicarse a la composición de manera independiente, freelance, como se diría hoy. Entonces, estos músicos empezaron a agruparse en Viena. Y por último, tenemos los cafés, lugares públicos donde se consumían bebidas, ¿cierto? Se podían comer una cosita. Y en esos cafés se debatían ideas nuevas. Se debatían también principios musicales, formas de composición, la prensa incipiente, los críticos musicales de los conciertos se reunían en estos cafés. Entonces se generó un círculo de amigos, un círculo de sociabilidad en torno a la ciudad de Viena que la hacía muy atractiva para los compositores. Entonces, en este contexto y en esta ciudad se va a situar nuestro relato que vamos a hacer en torno a Mozart y Beethoven. Pasemos a la próxima diapositiva para profundizar en la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso niño prodigio que nació en Salzburgo
en 1756. Ya desde los 4 años tocaba el clavicordio o el clavicémbalo con maestría. Al año siguiente, a los 5 años, ya componía algunos minuetos, que eran danzas populares de la época, que se bailaban en muchos salones. Y el pequeño Mozart, ya oyendo estas músicas, comenzó a escribir sus primeros minuetos. Y ya a los 8 años pudo escribir su primera sinfonía, que es de una notoria calidad, en estilo galante. Su padre, Leopold Mozart, que era un violinista, un músico también de mucha experiencia y que tenía una carrera como músico de corte bien promisoria, pero vio el talento de su hijo pequeño y decidió dedicarse a tiempo completo a su formación. ¿Por qué? Porque en esa época era muy bien pagado, la gente pagaba por ir a escuchar niños prodigio, chicos que tenían habilidades extraordinarias para su edad y que podían dar recitales del instrumento que hayan perfeccionado. En este caso, recitales de piano, aunque Mozart también tocaba el violín. Esa, esa vocación de niño prodigio que se le inculcó a Mozart hizo que viajara por Europa tempranamente con su hermana Nannerl Mozart. Los aristócratas quedaban boquiabiertos al ver que un niño tan pequeñito pareciera que la música le fluía sin esfuerzo. De adulto, Aló, ¿sí? bien, bien. Ah, Sí, sí, una sin llamada carnet telefónica. todavía, pero me lo tienen el 11, el 15, por ahí me dijo. ¿Mm? No sé Dame un si segundo que lo Raúl silencio puede, acá. sí, puede Sí, silenciar. sí. Mira, justo a la hora llegué antes, yo sí. O sea, tuve que esperar un cuarto de hora porque la hora mía era un cuarto de hora después. Pero, mm, ¿No se claro, puede silenciar? ¿Mm? Bueno, continúo. Em, no, cero problema. Llegué a poquito, no había. Mozart, cuando tenía 14 años, visitó junto con su padre la Capilla Sixtina, los oficios de Semana Santa que se celebraban en la Capilla Sixtina. A esa edad escuchó una obra que solamente se tocaba 2 veces en el año en la Capilla Sixtina, el Miserere de Gregorio Allegri. Este Miserere, que era una musicalización polifónica, o sea, con el coro cantando a varias voces, una musicalización del Salmo 50, 51 para los que tienen el texto hebreo, estaba restringida a practicarse solamente en la Capilla Sixtina. Algunos ya pueden conocer esta anécdota. Estaba prohibido sacar la música de la Capilla Sixtina o reproducirla o ejecutarla en otra parte. Y el pequeño Mozart, bueno, ya un joven de 14 años con plenas dotes musicales, oyó el miércoles santo esta obra y cuando llegó a donde se estaba hospedando en la noche, eh, la transcribió de memoria. El Viernes Santo, que era la segunda vez que se tocaba, la volvió a oír y, dice la leyenda, llevando la partitura escondida en su sombrero, aunque bueno, todos estos aspectos son legendarios y sabemos que dentro de la iglesia los varones no tienen el sombrero puesto, pero la habría ocultado dentro del sombrero, la sacó en el momento en que cantaron el Miserere de Allegri y habría hecho las correcciones. Finalmente, entonces la obra salió de la Capilla Sixtina como una proeza del genio musical de este jovencito que la escuchó de oído. Cuando esto llegó a oídos del Papa Clemente XIV, en vez de excomulgarlo, que era la pena que se daba a quien osaba desobedecer a esta disposición, lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Y con esa condecoración, entonces Mozart quedó ya definitivamente consagrado como un músico promisorio que partió muy, muy chiquitito como niño prodigio y que finalmente ya de adulto se consagró a la vida musical como un compositor de renombre, de fama. Era extrovertido, bromista,
amante de la vida social, malgastaba su dinero, al punto que pasaba en deudas y pidiendo préstamos. Le gustaba la buena vida, el buen vestir, se cuidó mucho de su apariencia, tenía un guardarropa considerable, el semejante al de un miembro de la alta burguesía, al menos, con varios trajes de sastre. Falleció y quedó debiendo casi 300 florines a uno de esos sastres. Pero, en fin, Mozart es un compositor que vivió la vida al máximo y dejó más de 600 obras en sus cortos 35 años de vida, porque murió muy joven. El legado musical de Mozart sigue sonando hoy y probablemente va a sonar por muchas generaciones más. Ahora bien, veamos la figura de Beethoven. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Beethoven nació en Bonn, en Alemania, en 1770, en una familia con bastantes problemas. Su padre estaba obsesionado con volver a Beethoven como el nuevo Mozart, así que desde muy chiquitito lo empezó a entrenar para que aprendiera a tocar el piano y ensayara hasta altas horas de la noche, con tal de poder vender y como niño prodigio, que era una manera también para las familias que tenían que conseguir un sustento, una manera de tener buenos ingresos. Beethoven, sin embargo, si bien la gente pagó por ir a verlo como niño prodigio, tenía un carácter distinto, algo más fuerte, se salía de cierta manera de los moldes que existían todavía en la sociedad del siglo XVIII. A los 21 años se mudó a Viena, de su natal Bonn, para estudiar con Joseph Haydn, otro compositor muy importante, quien le habría dicho: tienes un carácter difícil, pero un genio innegable. Esto según cuenta Luis Spohr en su diario. Luis Spohr era un violinista de la época que trabajó con Haydn y con Mozart, también con Beethoven. A los 26 años Beethoven comenzó a perder el oído. Imagínense esta ironía de un músico que no puede oír. Sin embargo, en la medida que más iba perdiendo la audición, también más se atrevía en su composición musical a transgredir los parámetros, a transgredir las convenciones que existían en la música de su época y llevar el arte musical, como él veía, más lejos, más alto. Hay que considerar que estos dos compositores se desenvolvieron en una época en que el pensamiento ilustrado, el racionalismo, la creencia en que la humanidad podía llegar a la perfección por medio de la técnica, que es una base de la sociedad moderna y que probablemente a todos nosotros ese pensamiento se nos ha pasado por la cabeza, que día tras día la humanidad avanza, evoluciona, en fin, todo eso se originó en esta época. El pensamiento ilustrado tuvo gran influencia en el amor, por ejemplo, por las formas, que lo vemos en Mozart. Pero en Beethoven, junto con las revoluciones, la Revolución Francesa, luego las batallas de Napoleón, le dio a esta creencia en el progreso indefinido un cierto ímpetu revolucionario, rupturista, que Beethoven abrazó y que coincidía con su carácter fuerte, algo gruñón. Bueno, las crónicas dicen bastante mal genio, pero genio al fin y al cabo. Era brusco, era temperamental y solitario. Nunca se casó, a pesar de que estuvo perdidamente enamorado de varias mujeres durante su vida, lo que le provocó mucho sufrimiento. Si bien cuando era niño trabajaba como músico de corte y por tanto usó peluca empolvada blanca, después como músico independiente en Viena ya nunca más volvió a usar la peluca. Gritaba al tocar el piano y le encantaba el café, que lo mantenía despierto por las largas horas que pasaba componiendo, entre 8 a 9 horas al día en que estaba escribiendo su música. Dicen que le gustaba exactamente 60 granos por taza de café. Murió en 1827 durante una tormenta.
y que en su último suspiro, cuentan quienes lo conocieron, que habría levantado su puño al cielo como desafiando al destino. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para hablar de la influencia musical no podemos dejar de escuchar algo de música. Aquí hay dos conciertos. El concierto número 24 de Mozart para piano en do menor y el concierto número 3 en do menor de Beethoven, que se separan por unos pocos años, de 1786 la pieza de Mozart, de 1803 la de Beethoven. Vamos a escuchar el inicio de ambos conciertos. Vamos con el primer video. Muy bien. Era el inicio, la parte de la orquesta del concierto 24. Ahora escuchemos el concierto número 3 en do menor, la misma tonalidad, de Beethoven. Adelante.
Muy bien. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces dos conciertos. Difícilmente podríamos decir que es la misma música, pero difícilmente podríamos no reconocer que hay una gran inspiración de una con la otra. El inicio, bueno, partiendo porque estamos en do menor, el inicio muy suave, con interrupciones, con silencios, intercalando la cuerda baja con silencio. Beethoven también lo hace en su propio concierto. Entonces, y eso que solo hemos escuchado la primera parte. Entonces, existe un modelo mozartiano en ese concierto de Beethoven, reconocidamente. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, hablemos de un encuentro que he llamado un encuentro legendario. Beethoven, como vimos, había nacido en 1770, cuando Mozart ya era un niño prodigio famoso en Europa. Entonces, cuando Mozart falleció, Beethoven tenía 21 años y todavía no había compuesto sus obras maestras. Bueno, ¿qué es lo que dice la anécdota? Que corría el año 1787 en Viena. Un Beethoven de 16 años pidió permiso en su trabajo de músico de corte para poder ir a Viena y recibir clases del mismo Mozart. Se habría conseguido la invitación a una reunión con Mozart, que estaba con su familia y algunos amigos. Se presentó ante él. Mozart entonces le habría dicho, toca algo. Entonces Beethoven tocó una pieza de Mozart. Mozart entonces, medio ofuscado, bueno, pero eso lo puede tocar cualquiera, le habría dicho. Toca algo propio. Y lo que Beethoven se habría puesto a hacer es tocar una melodía propia y comenzar a hacer una improvisación a base de esa melodía. Mozart lentamente, que en esa época estaba muy ocupado con el estreno de Don Giovanni, em, lentamente lo habría empezado a escuchar con atención y luego entonces habría hecho callar a todo el salón diciendo, atención, este joven hará hablar al mundo o este joven dará que hablar al mundo. Lo vemos en ese grabado que aparece en la lámina donde Mozart está con el dedo ahí haciendo callar y indicando que este joven Beethoven era un joven promisorio. Bueno, leyenda o realidad. El halo de duda apareció sobre esta anécdota desde el principio. Pero la verdad es que este no es el único lugar donde podemos verla. Casi todas las biografías de Beethoven de la segunda mitad del siglo XIX e incluso algunas páginas informativas que uno puede encontrar en Internet hoy indican este hecho como verídico. ¿Cuál es el problema? Que las fuentes a las que podemos acceder, los que estudian la historia de la música, los musicólogos, los historiadores, no respaldan que este encuentro haya sido real. Cuando apareció por primera vez, apareció en la biografía que hizo Otto Hahn, publicada en 1856, no de Beethoven, sino que de Mozart. La biografía de Mozart de Otto Hahn, que recogió testimonios indirectos. ¿Qué es lo que escribió Hahn? Escribió esto, que el hecho me lo comunicó en Viena a alguien autorizado. Punto. Esa es toda la fuente. Que habitualmente uno pone eso cuando no tiene idea de dónde salió la- la historia, entonces pues, lo supe de buena fuente. Se da todavía entre los chismes. Bueno, se podría pensar de que Otto Hahn de verdad fue informado de este encuentro y hay razones para pensarlo. Beethoven efectivamente viajó a Viena en 1787. El documento más importante que hay para respaldar ese viaje es el registro de la corte de Bonn,
donde se le da la autorización a Beethoven para viajar a Viena en 1787 y expresamente esa autorización dice que fue a perfeccionarse en la música, pero no menciona a Mozart por ninguna parte. En las cartas de Beethoven, en las cartas de Mozart, que Mozart escribía muchas cartas, le escribía a amigos, escribía a sus hermanos, primos, no hay ninguna mención de este joven Beethoven. Y la verdad es que Beethoven habría hablado un poquito más con sus conocidos acerca de esta relación con el maestro que él admiraba, si se hubiera dado como cuenta esta anécdota. Bueno, si bien no hay registros contemporáneos, está la certeza de que el viaje fue hecho por Mozart y que sin embargo no alcanzó a durar más de 2 semanas porque tuvo que volver producto de la enfermedad de su madre, que contrajo tuberculosis. Su padre en ese momento, el padre de Beethoven, ya era alcohólico, entonces él se vio compelido a regresar eh, para cuidar de sus dos hermanos menores y, bueno, sostener la casa. Así que no pudo volver a Viena sino hasta el año siguiente en que Mozart ya había fallecido. Bueno, en los diarios del emperador José II o en la prensa vienesa de la época tampoco hay registros de que Beethoven estudiase con Mozart. No obstante, no podemos decir que Beethoven era indiferente a la música de Mozart. Pasemos a la siguiente diapositiva, que he llamado Mozart inspira a Beethoven. Entonces, desde los primeros trabajos de Beethoven que se fueron estrenando, la crítica de la época le llamaba de inspiración o de influencia mozartiana. De hecho, hubo un crítico algo desagradable, crítico contemporáneo Johann Albersberger, que cuando estrenó Beethoven su segundo concierto para piano, que en realidad fue el primero que escribió, pero fue el segundo que se publicó, el crítico puso que era el mejor concierto de Mozart que había escuchado. A ese punto de mostrar que era una obra poco original. La verdad es que los primeros trabajos reminiscentes del estilo de Mozart no son una mera casualidad. El musicólogo Louis Lockwood, por ejemplo, demuestra con pruebas fehacientes que Beethoven copiaba partituras de Mozart en su juventud. Incluso cuando Beethoven escribió su quinta sinfonía, habría copiado pasajes de la Sinfonía 40 que adaptó, por supuesto, en su propio estilo. El cuaderno de apuntes que está en la Biblioteca Nacional de Austria de 1793 contiene 47 fragmentos de obras de Mozart que fueron analizados por Beethoven y copiados en su cuaderno. Entonces, ciertamente hay una influencia, pero esa influencia tal vez no necesita de leyendas o no necesita de encuentros entre músicos ilustres. Al parecer, se ha dado directamente por la música. Escuchamos hace unos minutos los conciertos para piano, que estaban en una misma tonalidad, que era rara para la época. Ahora, Beethoven tocaba el concierto para piano de Mozart, que escuchamos al principio en el primer video, y lo consideraba una obra de dioses. Más adelante podemos leer que cuando Beethoven escuchó el Requiem de Mozart, que fue la última obra que dejó inconclusa, Beethoven se habría puesto a llorar y le dijo a su amigo el poeta Franz Grills Parzer: nunca podremos igualar esto. Entonces, después escribió en el año 1823 su Misa Solemnis, intentando hacer su respuesta al Requiem de Mozart. Entonces, en el principio, la influencia de Mozart en Beethoven fue muy fuerte y lo inspiró, le dio el modelo para escribir sus primeras obras. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay una influencia más tardía de Mozart, cuando Beethoven ya desarrolló su propio estilo musical y rompió de muchas maneras con el equilibrio y el estilo mozartiano. Aquí encontré esta comparativa entre
los manuscritos de Mozart, que tienen en la parte de arriba de la imagen, y los manuscritos de Beethoven en la parte de abajo. Como vemos, Mozart escribía muy pulcramente sus partituras y Beethoven lleno de correcciones, rayones. La verdad es que el editor que tenía que hacer un gran trabajo para poder distinguir bien de qué notas se trataban cuando iba a editar sus partituras. Así que también esta caligrafía de ambos compositores nos dan un indicio de cómo eran sus personalidades y cómo eran sus procesos de composición. Dicen que la música fluía en Mozart casi como que fuera dictada por los ángeles y que él escribía sin hacer muchas revisiones. Beethoven tiene millones de bosquejos desechados, pasajes reescritos una y otra vez. La verdad es que la esposa de Mozart, Constanze, que quería, luego de la muerte de Mozart, quería enfatizar esta imagen de Mozart como un genio, los pocos bosquejos que había desechado de Mozart o revisiones o reescrituras las destruyó. Entonces solamente tenemos estas versiones de Mozart finalizadas. Pero sí contamos con los manuscritos y garabatos de Beethoven, que ahí se puede ver eh, la manera en que él trabajaba. En los últimos días, Beethoven todavía seguía estudiando apasionadamente, obsesivamente incluso, a Mozart. Por ejemplo, la ópera Don Giovanni, que él estaba estudiando para poder responder a ella de cierta manera en su 10ª sinfonía, de la que solamente quedaron bosquejos. Todos sabemos que la 9ª sinfonía fue la última que pudo estrenar y ya estaba totalmente sordo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para ir cerrando nuestra charla con un bello homenaje. Le he llamado así un homenaje en los quintetos para viento y piano. Mozart escribió en 1784 este quinteto en mi bemol para piano y 4 instrumentos de viento, la misma conformación que Beethoven escogió para su quinteto Opus 16, en la misma tonalidad de nuevo, mi bemol, estrenado en 1796, 12 años después nada más. Esta, este homenaje, podríamos decir, que hace Beethoven, lo hizo a conciencia y incluso cuando lo estrenó, le dijeron sus amigos, los miembros del público, es casi idéntico al quinteto de Mozart. Y Beethoven habría respondido, Mozart lo hizo mejor, en un gesto de humildad del maestro de Bonn que rara vez lo tenía. Vamos a escuchar entonces el último movimiento. No lo vamos a escuchar completo, obviamente, sino que una parte del último movimiento de cada quinteto. Partamos con el de Mozart.